Bueno, muchachos, vamos a continuar con el análisis vectorial. Entonces vamos a mirar toda la simbología del vector y cómo se hacen algunas operaciones con él. ¿Listo? Entonces, la representación simbólica de un vector. Bueno, aquí tenemos un plano cartesiano. Hemos definido el lado positivo hacia la derecha y el lado positivo hacia la parte de arriba. El vector A. Entonces, mira, aquí está nuestra representación gráfica del vector. Y el vector simbólicamente lo representamos a través de una letra y esa letra lleva una rayita encima. Hay libros que traen otra representación y es a través de una negrilla pero sin esta flechita encima, y otros lo traen con doble rayita, o sea, es como si estuviera aquí en esta primera parte con doble A. Esa nomenclatura normalmente se daban en los libros antiguos, en los libros más viejitos, porque en aquel momento los editores de texto pues eran carentes de muchas herramientas, entonces era pues colocar una letra y colocar una flechita encima era, digamos, una forma o un proceso bastante complejo en las primeras ediciones, o en los primeros, pues sí, en las primeras herramientas que se tenían para hacer edición de texto. Por eso aparecen algunos libros así. Pero esta es la nomenclatura más común, más tradicional sobre la parte vectorial, colocándole una flechita encima. Si usted escribe la letra y no le escribe la flechita encima, significa que no es un vector, sino que es su magnitud. Ya les explicaré un poquito la diferencia. Aunque ya lo he hecho anteriormente, pero ahora miramos. Pero no tiene que ser una letra mayúscula, también puede ser una letra minúscula, lo importante es que lleve la flechita encima. Incluso puede ser una letra del alfabeto griego. Sí, en este caso la letra tau. Lo importante es que si lleva la flechita encima está indicando que es un vector. ¿Sí? Bueno. Pero también tenemos digamos, en las herramientas matemáticas algo que llamamos vector unitario. La característica de un vector unitario es que su magnitud siempre vale 1. ¿Sí? Y existen tres vectores que son muy famosos. Entonces aquí voy a colocar ya no un plano cartesiano, sino que voy a colocar un sistema en tres dimensiones. Porque recuerde que nosotros vivimos en tres dimensiones espaciales, ¿sí? Porque todos los cuerpos tienen un alto, un ancho y un profundo, y además de eso vivimos en una cuarta dimensión que es la dimensión temporal. Entonces nosotros nos desplazamos o nos movemos a través de esas cuatro dimensiones. La diferencia es que usted en las dimensiones espaciales puede moverse hacia adelante y hacia atrás, y en la dimensión temporal siempre lo hace desde cero en adelante. Nunca se puede retroceder, pero son cuatro dimensiones. En este caso tenemos las tres dimensiones espaciales. Asociados con esas tres dimensiones espaciales tenemos tres vectores unitarios muy famosos. El primero es el vector unitario y, que es un vector que siempre está asociado con el eje X. ¿Sí? Siempre, o sea, el vector unitario y nunca va a estar asociado ni con Y ni con Z, sino exclusivamente con el eje X y nada más. Está el vector J, que siempre va a estar asociado con el eje y nada más que con el eje Y. Y el vector K, que siempre va a estar asociado con el eje Z, nunca con ningún otro vector. Sí, estos son los tres ejes más famosos en un sistema de coordenadas cartesianas, X, Y, Z, pero no son los únicos tres vectores unitarios. También, digamos, si usted trabaja en un sistema de coordenadas circulares, hay otros tres vectores unitarios. En un sistema de coordenadas cilíndricas, elipsoidales, es decir, existen 14 sistemas coordenados, pero normalmente uno siempre trabaja en sistema cartesiano. Algunos problemas los trabaja en coordenadas cilíndricas cuando los problemas son de cilindros, otros trabajan en coordenadas esféricas cuando los problemas tienen que ver con esferas, y así sucesivamente. Pero esto, digamos, nosotros aquí en este curso no vamos a salir de esto de acá, que es lo más básico por ahora. Si de pronto tomaran un curso más avanzado en matemáticas, pues obviamente accederían a esos otros cursos que se encuentran allá. Por otro lado, recuerden, cada uno de estos tiene una magnitud de 1. Y la pregunta es, bueno, ¿y esos vectores unitarios para qué me sirven? Sirven para algo importante. Primero que todo, bueno, vamos a trabajar en dos dimensiones. Entonces aquí tengo mi vector A. Este vector A, si mire, yo coloco una linterna aquí encima proyectando hacia abajo, él proyecta una sombra que va desde aquí hasta acá. Pues esa sombra proyectada de aquí hasta acá básicamente se conoce como la componente. Y supongamos que de aquí hasta acá ese valor es de 8. Si yo midiera con una regla, de acá a acá me daría, digamos, 8. ¿Sí? Pero si ahora coloco la linterna de aquí apuntando la luz hacia allá, él me da una sombra, una proyección que iría de aquí hasta acá.
sería la otra componente del vector, y supongamos que de aquí hasta acá hay un valor de 6, ¿sí? Entonces observen, si usted arma aquí el triángulo, entre este vector, esta línea de acá y esta línea de acá, tenemos un triángulo donde este lado o este cateto vale 8 y este cateto vale 6, ¿sí? Aquí ya no hablamos de catetos, así como lo hacíamos en matemáticas o en trigonometría, sino que aquí vamos a hablar de las componentes del vector. Esta componente de acá, usted la puede proyectar aquí sobre el suelo, y esa componente tiene un valor de 8. En cambio, esta componente de acá del vector tiene un valor de 6, ¿sí? De igual manera podemos hacerlo con otros vectores. Mire, el vector B tiene una componente en el eje X de 5, porque mire, si usted la proyecta sobre el eje X, ¿sí? Tendría, sobre el eje Y tiene un valor de 5 y sobre el eje X tendría un valor de 7, pero como está en el eje X negativo, pues sería una componente de menos 7. Tenemos el vector C, que mire, sobre el eje Y, sobre el eje X tiene un valor de 3, una componente de 3, y sobre el eje Y tiene un valor de menos 4. Entonces este vector tiene dos componentes, una componente de menos 4 y una componente de menos 3. Entonces, ¿para qué me sirven los vectores unitarios? Para poder escribir cada vector en términos de sus componentes. Como si estuviera escribiendo una coordenada en matemáticas, donde le decían a usted, oiga, dibuje la coordenada 8,6. Entonces usted decía, la coordenada 8,6 es 8 en X, 6 en Y. En física no lo hacemos de esa manera, sino que lo escribimos sencillamente como 8 en Y, porque recuerde que el vector unitario Y está asociado siempre con el eje X. Entonces, mire, ahí aparece 8 en Y, indicando que el 8 se encuentra sobre el eje X. Más 6 en J, 6 en J. J siempre está asociado con el eje Y, entonces por eso aparece siempre en el eje Y. ¿Sí? Bueno, de otro lado, el vector B, ¿cómo nos quedaría? Entonces el vector B, si ustedes se dan cuenta, tiene una componente en X de menos 7, entonces le colocamos menos 7 en Y, indicando que menos 7 porque está ubicado en el eje X negativo, y en Y porque está asociado con el eje X. Y 5 en J. 5 en J, pero positivo, porque mire, el 5 se encuentra por el lado de arriba. Sí, recuerde que de aquí para arriba es positivo. Y finalmente, el vector C nos quedaría una componente de menos 3 en Y y menos 4, aquí me he equivocado, es menos 4 en J. Es menos 4 en J. Bueno, el punto es que los vectores unitarios pues básicamente me sirven para poder escribir estos vectores como si fueran coordenadas, pero indicando aquí con su respectivo I, J, cuál es la coordenada en X y la coordenada en Y, sin necesidad de hacerle un paréntesis y una coma en la mitad, sino que se escriben de esta manera. ¿Y qué ventajas tiene escribir los vectores de esa manera? Pues vamos para allá. Entonces, la ventaja que tiene es, mira, aquí tengo, sí, lo que teníamos anteriormente, los tres vectores escritos en forma de componentes. La ventaja es, por ejemplo, para hacer operaciones. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, una suma de vectores. ¿Cómo se realiza la suma de vectores? Entonces, supongamos que el vector A, B y C representan fuerzas. Aquí tengo una fuerza actuando sobre una viga, otra fuerza actuando sobre la misma viga y otra fuerza actuando sobre la misma viga. Recuerden que las fuerzas son vectores. Entonces, la pregunta es muy sencilla. Bueno, ¿cuál es la fuerza total sobre esta viga? ¿Sí? O supónganse que aquí en este punto hay una cuerda que está tensionada para allá, otra cuerda que está tensionada para allá y otra cuerda que está tensionada para acá. Al final de cuentas, esto que está aquí, ¿qué tensión está experimentando en total? También lo podría plantear de esa manera. Entonces el problema es muy sencillo. El problema se resume a sumar los tres vectores. Entonces, al sumar los tres vectores, pues se hace de la siguiente forma. Sumamos todas las componentes primero que están en Y con su respectivo signo. Mire, 8 en Y, positivo, menos 7, menos 3. Y todo en Y porque los tres se encuentran en Y. Más, abro paréntesis otra vez y ahora en J. Positivo 6, positivo 5, negativo 6. Recuerden, aquí no es menos 4, sino menos 6. Y ahora sumamos. 8 menos 7 menos 3, ¿eso cuánto les daría?
Eso me daría menos 2. Menos 7 menos 3 me da menos 10. ¿Sí? 8 menos 10 menos 2. Y aquí tengo 6 más 5, 11 menos 6. O 6 y 6 se cancela y me queda 5. 5 en J. Ahora, ese es mi resultado matemático. Si ustedes tuvieran que graficar la coordenada menos 2,5, ¿dónde la graficarían? Entonces usted diría, bueno, menos 2 en X, 5 en Y. Entonces quedaría por acá la coordenada. Así de, miren, menos 2 por aquí en X, 5 en Y. O sea que sería la coordenada, estaría por aquí. En forma vectorial, representa básicamente un vector que va desde aquí hasta acá. ¿Sí? Y ese vector es mi vector resultante. O sea, la suma de esta fuerza más esta fuerza más esta fuerza me da como resultado esta fuerza. Es como si usted quitara este y solo quedara este vector actuando sobre el sistema, que es el equivalente de todos. Es el equivalente de todos. O sea, él está experimentando fuerzas en diferentes direcciones, pero si el cuerpo tuviera la posibilidad de desplazarse, empezaría a desplazarse hacia allá, porque hacia allá queda la fuerza neta del sistema. ¿Sí? Entonces, para eso es que uno utiliza los vectores o las componentes, o sea, para hacer sumas y restas fáciles. Pero por ahora lo hacemos en suma. Miremos la suma gráfica de vectores. Eso es más fácil aún. Aquí tenemos los tres vectores. ¿Sí? Pero ahora vamos a colocarle sus respectivos ángulos. ¿Cómo calculamos este ángulo? Muy fácil. La tangente de este ángulo básicamente es igual al cateto opuesto al ángulo sobre el cateto adyacente. Entonces, el ángulo es tangente a la menos 1 de 6 sobre 8. Eso me da 36,9. De este, tangente a la menos 1 de 7 sobre 5. Y acá, tangente a la menos 1 de, bueno, yo coloqué aquí 4 sobre 3 y eso me dio aproximadamente 53. ¿Sí? Pero bueno, no importa, vamos a trabajar con esos ángulos. Para la explicación, pues no importa que no me haya quedado bien ese valor, porque pues me equivoqué con eso aquí en menos de, no importa. Tenemos de nuevo el plano cartesiano. ¿Sí? Entonces, voy a salir un momento de la presentación. Voy a salir un momento de la presentación para mostrarles lo siguiente. ¿Cómo sumamos vectorialmente? Entonces, muy fácil. Tomamos, digamos, este vector de acá, ¿sí? Y lo desplazamos. Como la suma gráfica me dice que haga la suma de A más B más C, como en el caso anterior por componentes, colocamos primero el vector A. Mire, si acá hay un ángulo de 36,9 grados, acá también colocamos un ángulo de 36,9 grados y lo desplazamos. Después colocamos el vector B, porque lo vamos a sumar. Lo desplazamos tal cual, mire, la misma de longitud del vector, el mismo ángulo aquí respecto al eje Y. Y ahora, ¿dónde lo colocamos? Lo colocamos acá, mire. Donde termina el primer vector, ahí colocamos el segundo vector. Y finalmente tenemos el vector C. Dupliquémoslo. ¿Sí? Para que me dé la misma longitud y está inclinado al mismo ángulo de 53 grados. Lo traemos y lo ponemos acá. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Muy fácil. Mire, usted se traza aquí, si usted lo hace con regla y con un transportador, usted traza aquí una línea horizontal y entonces, perdón, aquí traza una línea vertical, aquí, y aquí traza los 54,5 grados. Aquí en este caso traza una línea horizontal y desde aquí para acá con el transportador traza 53 grados. Y listo, mire. Entonces la suma de estos tres vectores me va a dar como resultado un vector que inicia acá donde inició el primer vector y termina donde termina el último vector. Entonces observe que este vector resultante es idéntico al que le dio en la diapositiva anterior, mire, que lo hicimos por componente, es decir, queda en menos 2 en I más 5 en J, mire, menos 2 en I, 5 en J. Pero resulta que esto no es una camisa de fuerza, usted puede hacerlo de otra manera, ¿sí? Usted primero puede colocar el vector B, después sumar, digamos, el vector C y después terminar con el vector A. Y mire, el vector resultante sigue siendo el mismo. Hagámoslo rápidamente, digamos, de otra manera. Coloquemos primero al vector C, después al vector B y finalmente, perdón,
estoy equivocado. Primero colocamos el vector acá. Ahora sí, a este